Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Hola, amada iglesia, bienvenidos una vez más a la predicación del mensaje de la palabra de Dios. Antes de disponer nuestro corazón, como siempre lo hacemos, permítanme, quiero hacerles una cordial invitación para que se suscriban al canal. Suscríbase, denle clic a la suscripción. De igual manera, déjenos algún comentario o si usted tiene alguna petición de oración, con mucho gusto la estaremos atendiendo con este grupo maravilloso que tenemos de oradores e intercesores de la iglesia. Ahora sí, vamos entonces a disponer nuestro corazón para recibir el mensaje de la palabra que hoy tanto necesitamos en estos momentos de afugio, en estos momentos de tanta confusión, de tanto dolor, de tanto temor, de tanta violencia. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, porque tú nos apartas un tiempo muy especial, Señor, para recibir tu palabra. Por eso hoy queremos decirte que nuestro corazón está dispuesto a recibir el mensaje. No solo, Dios todopoderoso, a través de nuestros oídos, a través de nuestros ojos y a través de nuestra boca, sino también a través de nuestro corazón, sembrándolo en lo más profundo de nuestro corazón para ponerlo en práctica. Por eso te pedimos la unción de tu Santo Espíritu, para que nuestra vida sea transformada a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, vamos entonces a la palabra de Dios y yo le invito para que vaya al libro de Isaías. Isaías capítulo 35, versículo 3. La palabra de hoy, el mensaje de hoy, yo le he llamado sea abierto, que se abra, que se abra. Isaías capítulo 35, versículo 3. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá, vendrá con venganza, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Y el que lo cree dice amén y amén. Estas palabras del profeta Isaías son palabras de ánimo para un pueblo que se siente agobiado, que se siente preocupado. Y cobran estas palabras una gran relevancia, una gran importancia en este momento de tanto afugio que nosotros estamos viviendo, en estas circunstancias tan adversas en las cuales nosotros estamos metidos y estamos viviendo, estamos sintiendo y por supuesto que nos llevan a tener desánimos, a tener dudas, a tener confusiones. Para la iglesia, primero que debemos nosotros entender, los cristianos débiles, porque Isaías se está refiriendo a las personas débiles, a los cristianos débiles y temblorosos son los bebés en Cristo. Son las personas que todavía están tomando la leche de la palabra. Y Jesús no quiere que el amor de estas personas se enfríe. Y se enfría por el temor, sino que por el contrario, cobren fuerzas. Y por eso es un deber de todos nosotros, de los cristianos, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice, ayuda al débil en la fe, fortalezcanse el uno al otro. Ese es el deber que tenemos nosotros como cristianos, de fortalecernos con la esperanza de nuestro Salvador, con la esperanza de que venga nuestro Salvador, así como lo decía Isaías en su tiempo. Tengan esa bendita esperanza de que el Salvador vendrá. ¿Vendrá qué? Acabar todas esas grandes calamidades como las que nosotros estamos viviendo. Porque esas calamidades producen pánico, desequilibran las fuerzas, desequilibran los ánimos, llenan de confusión. Pero el Evangelio, iglesia, la palabra de Dios, el Evangelio mismo, nos provee a nosotros del antídoto o del remedio para esa situación. Así como el profeta. El profeta Isaías le está asegurando que Dios vendrá a salvarlos. Dios vendrá a salvarlos, que vendrá a castigar a los enemigos, que hará ver a los ciegos,
que hará escuchar a los sordos, que hará caminar a los cojos, que hará hablar a los mudos. Y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que está profetizando es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hoy debemos entender esta palabra profética, que cuando Jesús llega a nuestra vida, ocurren maravillas, ocurren grandes maravillas, tanto en nuestra naturaleza carnal, como en la espiritual. A eso se refiere los versículos 5 y 6 que si usted me permite, yo se los vuelvo a leer. En el versículo 5 dice, se abrirán entonces los ojos. Jesús abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Iglesia, Jesús hizo milagros para mostrar que Él era el enviado de Dios, que esta palabra profética de Isaías que se estaba cumpliendo, Jesús lo que quería era que reafirmar en el corazón de todas las personas, no solo de sus discípulos, ni de todos los seguidores, sino de los mismos fariseos, era demostrarles con mayor razón a los fariseos que era el enviado de Dios, es más, que era Dios mismo. Y por eso Él quería abrir el entendimiento a través de ¿qué? De la apertura de los ojos, apertura de los oídos, apertura de la boca. Iglesia, la profecía de Isaías se cumplió con nuestro Señor Jesucristo y se cumplió cuando Él anuncia y cuando Él hace todos los milagros que nosotros conocemos. Pero lastimosamente, aunque las personas vieron los milagros de Jesús, sus corazones temerosos dudaban. ¿Será que sí? ¿Será que no? Incluso si usted recuerda un episodio con Juan el Bautista, cuando es encarcelado, porque cuando uno está pasando afugios, cuando está pasando conflictos, cuando está pasando situaciones como las que nosotros estamos viviendo, la fe se desequilibra. Y asimismo Juan el Bautista le mandó a preguntar, Señor, ¿eres tú el que estábamos esperando o debemos seguir esperando? Iglesia, por eso es que nuestro Señor Jesucristo quería demostrarles en ese entonces y hoy en día, a través de todos estos problemas que estamos viviendo, nos quiere mostrar que Él es el enviado, que Él es el primogénito de Dios. Acuérdese de esa palabrita, primogénito de Dios. Los milagros de nuestro Señor Jesucristo buscan ese propósito, demostrar quién es Jesús. Y por eso yo quiero mostrarle hoy especialmente 3 milagros que buscan, estos 3 milagros buscan que sea abierto no solo los ojos, los oídos y la boca físico, sino los ojos, los oídos y la boca espiritual. Espiritual. Yo lo invito entonces para que vayamos al Evangelio de Juan y veamos el primer milagro que tiene este propósito y le voy a mostrar dentro de ellos un propósito súper especial. Veamos, hay un ciego, hay un milagro que Jesús hace en un ciego de nacimiento. Váyase al Evangelio de Juan, Juan capítulo 9, en el versículo 1. Juan capítulo 9, versículo 1. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Es decir, los discípulos estaban tratando de identificar que la ceguera de este hombre tenía que ver con un pecado. Si era el pecado de él o el pecado de sus padres. En el versículo 3 Jesús les aclara y les dice, ni él pecó, ni sus padres. O sea, esa ceguera no viene por raíz de un pecado, iglesia. Eso significa que no todos los problemas, no todas las dificultades vienen como consecuencia de un pecado. Respondió Jesús. Sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Si usted recuerda el miércoles pasado que veíamos el poder de la oración, la palabra de Dios nos hablaba y nos decía y nos manifestaba exactamente que la oración busca, a través de esas peticiones que nosotros hacemos en la oración, busca la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios se manifiesta, nosotros podemos ver ese poder de la oración. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar.
mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. ¿Qué podemos observar en este primer caso, en este primer milagro? Lo primero que nosotros debemos entender es que no todas las dificultades, como les decía, no todos los problemas son fruto del pecado ni son castigos. Muchas veces las personas tienen la tendencia a decir que lo que me está pasando es un castigo, que lo que estamos viviendo en esta tierra es un castigo. A veces nosotros entendemos que las circunstancias adversas son frutos de malas decisiones, pero no necesariamente de castigo. Pero cumplen con un propósito, porque Dios sí tiene un propósito, porque Dios mismo dice: hasta el malvado tiene un propósito. Todo, absolutamente todo lo que ocurre en esta tierra tiene un propósito, y el propósito de Dios es mostrar la gloria y el poder de Dios, o su poder. Y si nosotros entendemos por las circunstancias que estamos pasando, por las circunstancias que estamos viviendo, el propósito de Dios es que se manifieste la gloria de Dios allí. Ahora, el problema está en que si nosotros a través de nuestra fe creemos en ello, pues vamos a ver la gloria de Dios. Si no creemos, pues no la vamos a ver. Este ciego, iglesia, tiene la bendición maravillosa de que nuestro Señor Jesucristo va a usarlo para mostrar el poder y la gloria del Señor. Nosotros vemos que el mundo está lleno de ciegos espirituales, iglesia, y ciegos espirituales desde que nacieron. Por eso utiliza un ciego de nacimiento, desde que nacieron. Es decir, no tuvieron, hay mucha gente en el mundo que no ha tenido la oportunidad de tener un contacto espiritual. Y por eso tienen endurecido su corazón, así de sencillo. Tienen endurecido su corazón. Pero el Señor quiere mostrar su gloria precisamente en todos esos ciegos de nacimiento que no han tenido ningún contacto con lo espiritual, ningún contacto con su palabra, ningún contacto con nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que nosotros vemos aquí en este milagro es que nuestro Señor Jesucristo escupió en el suelo, en la tierra, hizo barro con su saliva y se lo untó en los ojos. Ese aparentemente es un método muy creativo, ¿no? De una u otra manera esto significa que nuestro Señor Jesucristo sana como Él quiere, sana cuando quiere, como Él lo desea. Es decir, su voluntad es absoluta y total. Pero tiene un propósito muy especial, tiene una razón muy especial. Si usted recuerda, con el barro fueron hechos los ojos, con el barro fueron hechos los oídos, fue hecha la boca, fue hecho todo el ser. Y al utilizar todo eso, Jesús está enviando un mensaje. Al utilizar su saliva, Jesús está enviando un mensaje, especialmente un mensaje a los fariseos. Pero antes de ver ese mensaje, ese propósito especial, veamos el segundo caso. Porque en el segundo caso también vamos a ver nosotros ese propósito especial que está subyacente en ese milagro. Dice la palabra de Dios en el segundo caso que Él sana a otro ciego, pero no es un ciego de nacimiento, contrario al que acabamos de describir, sino que es un hombre que había perdido su vista. Es decir, nació viendo, pero perdió su vista. Váyase al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos 8, 22. Y escuche. 22. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo la mano sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo, no vayas a entrar otra vez en el mundo. Iglesia, aquí en este
milagro, en este segundo milagro, vemos a un ciego que sí había visto antes, se quedó ciego. Y sabemos nosotros que de esta circunstancia, porque él sabía cómo era un árbol. Desde que él dice, veo gente, sabía cómo era la gente. Una persona que nunca ha visto a la gente no la sabe cómo es la gente. Una persona que nunca ha visto los árboles, pues no sabe que son árboles. Él veía a la gente como un árbol, es decir, que estaba viendo borroso. Si usted entiende espiritualmente, se parece a muchas personas que sí han visto a Cristo, sí han visto una vida espiritual, sí han creído, pero que se quedaron ciegos, que se enfriaron, que se secaron. Ojalá no sea tu caso, que se apartaron, que se van quedando y ven todo borroso, borroso. Por eso nuestro Señor Jesucristo escupe. Jesús ya no escupe sobre la tierra, ya no hace barro, sino que utiliza su saliva directamente en los ojos de este ciego. Aquí volvemos a ver el propósito especial de utilizar la saliva. Tiene una razón de ser. ¿Por qué Jesús está utilizando la saliva, en este caso, para sanar, para hacer recobrar la vista? Antes de ver ese propósito especial, veamos el tercer caso, que ahora ya no se trata de un ciego, ni ciego de nacimiento, ni ciego que se quedó ciego después, sino que se trata de un sordomudo, es decir, alguien que tenía limitaciones para oír y limitaciones para hablar. Vayas entonces al Evangelio de Marcos en el capítulo 7, hay una hojita atrás, en el capítulo 7, Marcos 7, en el versículo 31. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron a un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Mira que en todos le dicen, Señor, tócalo. Ellos sabían que el toque de Jesús, cuando Jesús te toca, se ocurre un milagro maravilloso. Y esa es una oración que nosotros todos los días debemos hacerle al Señor. Señor, tócame, tócame. No habrá cosa más grande y más maravillosa que nuestro Señor Jesucristo espiritualmente te toque. Cuando te toca, te transforma. Por eso pidámosle al Señor, Señor, tócanos. Toca mi corazón, toca mi hogar, toca mi familia, toca a mis hijos, toca mi trabajo, toca a este mundo, toca a esta pandemia, toca, Señor, a todas aquellas personas que están marchando, que están protestando, que están participando. Toca a los violentos, Señor. Toca sus corazones endurecidos para que los vuelvas corazones sensibles. Toca, Señor, esos corazones llenos de violencia, llenos de ira, llenos de rabia, llenos de soberbia. Toca, Señor. Es la oración que nosotros como cristianos debemos siempre pedirle al Señor, que toque, toque, toque. Allí le llevaron a un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera manos sobre él. Jesús lo apartó de la multitud. Siempre es fundamental, es necesario apartarnos de la multitud, el ruido, la bulla, el trabajo, la misma iglesia, la gente, todo. Hay que apartarse de la multitud para que se obre ese milagro maravilloso, para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos, y le tocó la lengua con saliva. Le tocó la lengua con saliva, otra vez, con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Éfata, Éfata, que significa sea abierto o ábrete, ábrete. Le estaba tocando, iglesia, los oídos, le estaba tocando la punta de la lengua con su saliva y le dice, ábrete, sé abierto, ábrete, Éfata, o Éfata, o Éfata. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Como les decía, iglesia, ahora ya no se dirige únicamente a los ciegos, sino que se dirige a los oídos, a la boca, se dirige a los sordos, a los mudos. Así se completa el cumplimiento de la palabra profética de Isaías. La palabra profética con la que iniciamos este mensaje, que vendrá el Salvador, que vendrá el mismo Dios a salvarnos, ¿para qué? Y nos abrirá los ojos, nos abrirá los oídos
y desatará nuestra lengua, nos hará hablar. Es decir, que el propósito especial de Jesús es sea abierto, que se abra, éfata, éfata, que se abra el entendimiento para ver, para oír y para hablar. Y en este momento, iglesia, no únicamente al mundo, porque nosotros vemos el mundo que le hace falta entendimiento, vemos nosotros a nuestros gobernantes que les hace falta entendimiento, vemos nosotros a los grandes líderes sociales que les hace falta entendimiento para ver, para oír y para hablar espiritualmente las palabras de Dios, no solo a ellos, sino a la iglesia misma, la iglesia que está dormida, la iglesia que está pasiva, la iglesia necesita tener esa bendición maravillosa, ese toque espiritual de nuestro Señor Jesucristo, para que Él diga, éfata, sea abierto, tus ojos para que veas, tus oídos para que escuches y tu boca para hablar. Iglesia, ese es el propósito especial de nuestro Señor Jesucristo, abrirnos la razón, hacernos ver espiritualmente. No estamos hablando única y exclusivamente de la sanidad física, de los ojos, de los oídos y de la boca, sino que estamos hablando de lo espiritual. Pero hay algo especial en estos tres casos, algo que es común en estos tres milagros, y es que nuestro Señor Jesucristo utiliza su saliva para sanarlos. Su saliva. Y tiene una razón. Hay una razón especial por la cual usa la saliva. Como todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo, todo, absolutamente. Nuestro Señor Jesucristo no hizo nada de una manera arbitraria. Siempre tuvo un propósito, siempre tenía algo muy especial. Aunque usted ve en la palabra de Dios, la saliva era considerada una maldición, era considerada un acto negativo y se prohibía. En el libro de Números, en el capítulo 12, se manifiesta la prohibición de escupir. Pero, iglesia, la saliva para los judíos antiguos, esta saliva era usada para identificar a los primogénitos. Ahora, ¿cómo sucedía? Esta acción está descrita en un libro que se llama el Talmud. Si usted recuerda, los judíos antiguos tenían, y especialmente tenían la Torá, que es la palabra de Dios, los 5 libros iniciales de Moisés, los escritos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y más los libros de los profetas. Pero paralelo a la Torá tenían otro libro, una recopilación, una compilación, que se llamaba el Talmud, que era una compilación de normas, de principios, de enseñanzas, de tradiciones, es decir, de toda una serie de descripciones. Y en este Talmud se hacían las descripciones sobre la utilización de la saliva. Como en la antigüedad se permitía la poligamia, entonces había grandes problemas para saber quién era el primogénito de los hijos. Un hombre que se había casado, que tenía 2, 3, 4, 10 esposas, 50 esposas, 5, 2, 3 concubinas. Bueno, ¿quién es el primogénito? Y de pronto había discusión entre ellos, exigiendo o diciendo yo soy el primogénito, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué? Porque es que el primogénito tenía la bendición de la herencia. El primogénito era el que recibía la bendición y el poder de Dios. Entonces, para comprobar quién era el primogénito, se tomaba a un enfermo, a cualquier enfermo, especialmente un enfermo de llaga, un enfermo de herida, que esté sangrando, que tenga una herida, y se untaba la saliva de aquel a quien se le estaba cuestionando su primogenitura, es decir, se usaba la saliva sobre la llaga de los enfermos. Si la herida sanaba, entonces se demostraba que era el primogénito. Si no sanaba, entonces no era el primogénito. Esa era la tradición, una tradición que tenían los judíos. Y con eso consideraban, este es el primogénito. Usted recuerda que los fariseos eran apegados a las leyes y a las tradiciones. Y nuestro Señor Jesucristo, si hay algo que los cuestionó, era ese apego a la ley y a las tradiciones que no los dejaba ver, oír y hablar la verdad. Por eso es que usted ve que muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron que cuando nos cortábamos, inmediatamente nos cortábamos, o a ponernos un poquito de saliva, porque la saliva tiene un poder alcalino que ayuda a cicatrizar, que ayuda a parar la sangre. Esa era la tradición. Y Jesús está utilizando
esta saliva, porque los judíos y especialmente los fariseos que estaban ahí observando y cuestionando todo lo que leían, como eran tan apegados a la ley y a sus tradiciones, entonces Jesús utiliza la saliva para demostrar que Él es el primogénito. Él está diciendo, yo soy el primogénito. Miren que con la saliva tengo el poder. Miren que nadie lo cuestionó. Ninguno de los fariseos lo cuestionó y le dijo, escupir es un pecado, escupir es esto, escupir es malo, porque ellos conocían que al utilizar la saliva como la estaba utilizando nuestro Señor Jesucristo, lo que estaba demostrando es que Él era el primogénito. ¿Y cuál primogénito? El primogénito que se describe en la palabra de Dios en el libro de Colosenses. Yo lo invito para que vaya a Colosenses capítulo 10 y escuche lo que dice la palabra de Dios. A esto es lo que se refería a nuestro Señor Jesucristo utilizando su saliva. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen, nuestro Señor Jesucristo, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección por ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Iglesia, a esto es lo que se está refiriendo. Nuestro Señor Jesucristo se está mostrando el primogénito. Esto que lo está describiendo Pablo a los colosenses, nuestro Señor Jesucristo se lo está diciendo no solo a sus discípulos y a todas las personas que estaban alrededor de Él, observando el milagro de estos tres ciegos, y de estos dos ciegos, y del sordo y del mudo, sino también dirigido a los fariseos. Ahí nosotros podemos entender, iglesia, la revelación de la palabra. Cuando la palabra misma nos dice que tiene conocimiento profundo que es revelado únicamente a quienes lo aman. Iglesia, a quienes lo aman. Nosotros sabemos que en el libro de Números, la saliva era un acto de maldición, un acto de desprecio. El mismo nuestro Señor Jesucristo lo estableció y lo determinó, que a Él lo iban a azotar. Les decía a sus discípulos, a mí me van a azotar, a mí me van a golpear, me van a insultar, me van a escupir, le dice en Marcos capítulo 10, versículo 33, me van a escupir como un acto de desprecio, como un acto de humillación, de inmundicia, de suciedad, de oprobio. Pero ese acto de inmundicia, de oprobio, en las manos de nuestro Señor Jesucristo, se convierte en restauración, se convierte en perdón, se convierte en sanidad. Iglesia, los milagros de nuestro Señor Jesucristo causaban una gran controversia. ¿Por qué? Porque es que el problema no eran los ciegos físicos, los sordos físicos, los mudos físicos, sino los ciegos espirituales, los sordos espirituales, los mudos espirituales. Y nosotros vemos, el mundo hoy en día no acepta, no reconoce los milagros de Jesús. En su momento vieron los milagros de Jesús. Buscaban y siempre trataron de ¿qué? De buscar una explicación lógica, una explicación de pronto tradicional, una explicación religiosa, como hoy en día tratan de buscar una explicación científica. Incluso le dan, establecen que los milagros ocurren por el poder de la mente, le dan más poder a la mente que al mismo Dios, aquel que fue el primogénito de toda la creación. Por eso, iglesia, tanto en ese momento los fariseos como hoy en día se hacen investigaciones naturales, investigaciones asiduas para tratar de ver y demostrar que ese acto no es un acto milagroso, sino que es un fraude. Miren lo que dice la palabra de Dios. Escuche lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Juan, en el capítulo 9, en el versículo 13. Al versículo 13 le antecede un título. Las autoridades investigan la sanidad del ciego. La sanidad del ciego. ¿El ciego qué? ¿Cuál ciego investigaron? El ciego de nacimiento.
al ciego de nacimiento. Mire que dice la palabra de Dios, del 13 en adelante. Llevaron ante los fariseos al que había estado ciego, al que estaba ciego. Era sábado cuando Jesús había hecho el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. ¿Cómo recibiste la vista? Y este hombre simplemente contesta, me untó barro sobre los ojos, me lavé en el estanque allá de Siloé y ahora veo. Y los hombres le criticaban y decían, pero es que eso no puede ser, porque ese hombre, refiriéndose a Jesús, no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado, porque si viniera de Dios respetaría las leyes, respetaría las tradiciones, etcétera, etcétera. Otros objetaban, bueno, pero es que ese es un pecador. ¿Y cómo puede un pecador, diciéndole a Jesús que era un pecador, pero cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Todas las discusiones, los análisis, tratando de llegar a la conclusión de por qué este ciego, que era ciego de nacimiento, ahora estaba viendo. Y lo interrogan. En el versículo 17 le dicen, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Yo no, ¿qué voy a opinar? Y dice, a mí fue que me abrió los ojos y yo lo único que puedo decir es que ese hombre es un profeta. Yo no veía y ahora veo. Iglesia, ¿qué hicieron estos fariseos para tratar de demostrar que era un fraude, que Jesús era un fraude? Porque no aceptaban, no lo aceptaban, aun cuando les estaba demostrando que era el primogénito, el que tenía el poder, el que tenía la bendición para obrar y hacer milagros, que era el mismo Dios. No creían. Entonces, investigando, mandaron a llamar al papá y a la mamá de este ciego, que era ya un adulto. Era un adulto. Y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres cuando los llamaron. Y sabemos que nació ciego. Los papás dan testimonio, los padres de este ciego dan testimonio de que nació ciego. Pero nosotros ahora estamos viendo que ve y no sabemos ni quién ni cómo le abrieron los ojos. Pregúntenle a él, que ya es mayor de edad y él puede responder por sí mismo. Él no es un niño, ya es un viejo. Ya, vaya, pregúntenle a ellos. Sus padres contestaron a los fariseos. Por segunda vez llamaron otra vez los judíos al ciego y le preguntaron, júralo por Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Insistía, es que Jesús, ese hombre, es un fantoche, es un fraude, es un pecador y no, él no puede hacer milagros. Júralo. Y este hombre juraba y recontrajuraba. Decía, no. Y tanto vio la insistencia, iglesia, que parece irónico. Cuando usted lee esta palabra, parece irónico. Este hombre ciego ahora ve tanta la insistencia de los fariseos en preguntar, que les dice, ustedes también se quieren convertir, ustedes también quieren convertirse en sus discípulos y por lo tanto los sacan de quicio. ¿Cómo te ocurre? Nosotros seguimos a Moisés, nosotros seguimos a Dios, ¿cómo vamos a seguir a este hombre que es un pecador? Se disgustaron tanto que lo expulsaron, dice la palabra de Dios en el versículo 34. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a venir a darnos lecciones? Y lo expulsaron, lo echaron, lo sacaron, no lo aceptaron. Iglesia, al no encontrar la respuesta que ellos querían, pues expulsaron a este hombre. Porque el mundo siempre nos expulsa. Cuando el mundo no tiene las explicaciones, las razones de nuestra fe, nos expulsa. Pero ahí está Jesús. Cuando somos expulsados, cuando somos juzgados, cuando somos condenados por el mundo, ahí está Jesús. Cuando nosotros dejamos de ver como el mundo ve, ahí está Jesús. ¿Y que está Jesús para qué? Para abrirte los ojos, para abrirte los oídos, para abrirte la boca del entendimiento. Por eso ahora nosotros podemos entender, podemos comprender que el más grande de los problemas que estamos viviendo en este momento no es la pandemia, no es, iglesia, los grandes conflictos políticos, sociales, económicos que estamos teniendo. El gran problema en el mundo entero es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual. Y nuestro Señor Jesucristo lo describe y lo reconoce a sí mismo y nos muestra lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos nosotros sustentar frente a nuestra acción ante un mundo ciego. En el versículo 35 también le antecede la ceguera espiritual como título. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, a ese ciego de nacimiento, que Jesús lo había obrado un milagro, lo expulsaron de la sociedad, lo expulsaron de su lugar, donde tenía de pronto él su familia, etc. Y al encontrarlo le preguntó,
¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees? Aquí ya vamos entendiendo nosotros el propósito espiritual de Dios. El propósito de los milagros. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Aquí Jesús le está preguntando, ¿crees en el Mesías, en el Salvador? ¿Tienes fe? Y versículo 36, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Aun cuando este hombre había recobrado la vista, todavía no reconocía a Jesús. Pues ya lo has visto. Para eso te recobré la vista. Tú recobraste la vista. Dios usó su poder para que tú recobraras la vista. ¿Para qué? Para que vieras a Jesús, para que vieras al Salvador. Es el que está hablando contigo. Soy yo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose, lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo. ¿Y cómo lo voy a juzgar? Para que los ciegos vean. Y los que ven, los que dicen que ven, se queden ciegos. Por su terquedad, se queden tal cual. Cuando Jesús dijo estas palabras, ahí estaban los fariseos. Porque los fariseos lo seguían más que los verdaderos seguidores de Jesús, buscándole siempre, siendo piedra de tropiezo. Pero no se daban cuenta que entre más lo seguían, entre más lo cuestionaban, más se mostraba la gloria de Dios. Entre más los problemas nos acosen, entre más dificultades tengamos, entre más circunstancias adversas, entre más nos encierren, el poder y la gloria de Dios más se manifiesta en nuestras vidas, más se manifiesta en la iglesia. Porque a nuestro Señor Jesucristo nadie lo puede confinar, nadie lo puede encerrar. Entonces, el versículo 40, algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿cómo así? ¿Qué? ¿Y es que acaso también nosotros somos ciegos? Se sintieron aludidos. Jesús les contestó, y escuche la revelación de esa respuesta tan maravillosa. Si ustedes fueran ciegos, de verdad, si ustedes fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Porque cuando uno ciego quiere decir no soy consciente del pecado. Ustedes no serían culpables del pecado. Pero como afirma que ven, como dicen que no son ciegos, cuando el mundo dice, Señor, yo estoy ciego ante ti, entonces estoy aceptando que no te veo. Pero cuando digo, no, entonces su pecado permanece. Porque tú crees que estás viendo, tú crees que no necesitas un Salvador, tú crees que no necesitas a Jesús, tú crees que no necesitas la palabra de Dios, tú crees que no necesitas la unción del Espíritu Santo, tú crees que no necesitas seguir el camino, la verdad y la vida. Tú crees esto, ¿por qué? Porque estás viendo un camino distinto, pues entonces te vas a quedar ciego para siempre. Iglesia, la ceguera en el mundo es abrumadora. Es abrumadora, estoy hablando de la ceguera espiritual. Por eso nuestra labor como iglesia es dirigirlos hacia Jesús, dirigir a nuestros hogares, dirigir a nuestros compañeros, dirigir a nuestros hermanos, dirigir a todos, absolutamente a todos. Usted recuerda que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el versículo 7, cuando nuestro Señor Jesucristo, después de poner el barro en los ojos de este hombre con saliva, le dice, ve al estanque de Siloé. La palabra Siloé significa enviado, es decir, ve al enviado. En ese estanque, lávate. Iglesia, esa palabra de enviado es nuestro Señor Jesucristo. Ve a nuestro Señor Jesucristo, porque Él te lava, Él te salva, Él te purifica, Él te restaura. Y en el poder de decir efata, es decir, sea abierto, que se abran los ojos, que se abra la boca, que se desate la lengua para hablar, para predicar, para proclamar el amor de Dios al mundo. Iglesia, oremos nosotros para que se abra nuestro entendimiento. Oremos para que se abra el entendimiento del mundo. Y así se cumpla la palabra, la profecía escrita en la misma palabra de Dios, de que toda rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesucristo. Y si usted lo cree, dice amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por la bendita palabra que hoy hemos recibido. Gracias, Dios todopoderoso, por revelarnos, Señor, el entendimiento.
la comprensión, Señor, de todo aquello, Señor, que tú hacías, por más sencillo y por más pequeño, Señor, con un propósito especial. Hoy, Señor, nosotros lo entendemos y lo comprendemos. La necesidad de abrir nuestros ojos, de abrir nuestros oídos, de abrir nuestra boca, de abrir nuestro entendimiento para comprender tu palabra, para llevar ese mensaje al mundo entero y así el mundo también pueda recibir esa bendición de tu palabra. Amado Señor, que la unción de tu Santo Espíritu siempre esté en el seno de la iglesia y glorifícate tú, Señor, en nuestros hogares y en nuestras familias. Te entregamos, Señor, nuestros afugios, te entregamos nuestras necesidades, te entregamos todo este tiempo, Señor, de acciones violentas, Señor, y te entregamos, Señor, estos corazones que necesitan de Cristo. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo y contemplamos tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 Santo. Quiero verte, Santo, Santo, Santo. Tú eres Santo, Santo, Santo. Yo quiero